¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 11 en la República Argentina. Estamos empezando Orden del Día con mucho material para tratar con mis compañeras y compañeros, porque ayer en el Senado de la Nación pasaron cosas. Lo que se indicaba alrededor del mediodía era que se iban a aprobar alrededor de 50 pliegos de jueces, que quedaba demorado, por ejemplo, el de María Verónica Micheli. Después a la tarde vamos a estar con una historia que va a contar enseguida Daniela Romero, pero finalmente se terminaron aprobando 74 pliegos judiciales, incluido el de la platense María Verónica Micheli. Dato que después también lo vamos a discutir. Habrá que ver qué pasa con la convalidación o no del Ejecutivo, pero ni bien se conoció que el Senado había votado el pliego de esta aspirante a jueza, voceros extraoficiales, pero con mucho énfasis, indicaron que el Ejecutivo no va a convalidar este pliego, así que habrá que esperar los próximos días. Esto y todo lo que pasó con ley de lobby y demás en esta emisión. Comienzo saludando a ella, Daniela Romero. ¿Cómo andás, Dani? Buenos días. Buen día, Pato. Muy bien. Bueno, un buen resumen de todo lo que viene pasando en estas últimas 24 horas a partir de la sesión del Senado, mientras que en diputados se avanzaba en otras cuestiones de comisión, que tiene otra agenda de proyectos. Lo clave de la sesión de ayer en el Senado, además de cómo se puede leer y cómo se puede interpretar la situación por los pliegos. Ahora vamos a contar cómo fue un poco la novela, ¿no? Porque al principio iban a ser 50, después 53, de pronto eran 74. Bueno, cómo se llegó a ese número y cómo se toma el gobierno el hecho de que se haya aprobado este pliego que había pedido retirar, ¿no? Eso por un lado, y también destacar que claramente, más allá de la victoria o no, como lo vayamos a interpretar, del tema judicial, el gobierno cree firmemente que fue una victoria, una gran victoria. Y aprobó 74 pliegos. Sí, un verdadero hito fue lo que dijo el presidente. Después vamos a repasar las palabras de tanto él como el ministro de Justicia, quien estuvo hablando esta mañana también de esto. También está el hecho de que propiedad privada volvió a comisión, ¿no? Se empezó a empantanar la negociación por la ley de tierras al momento de que, bueno, toda esta situación por los pliegos empieza a poner en duda todo, empieza a tambalear todo. Bueno, esa sí claramente fue una derrota ante todo del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien está impulsando este proyecto. Hay que ver si en las próximas semanas cómo sigue esa agenda, ¿no? En el Congreso, dado que, bueno, empieza el Mundial y empiezan a haber otros factores en juego. Un dato, y enseguida estoy con Gonzalo Solabarrieta, pero que corrobora esto que vos decís sobre cómo mira el gobierno el voto de 74 pliegos. Ayer me tocó estar con un exfuncionario del gobierno de Alberto Fernández. Y decía, Romero, más o menos lo que decís vos. Mirá si esto sería importante, que en este gobierno, pese a sus internas, logran esto. ¿Vos sabés lo que es para cualquier gobierno 74 pliegos judiciales? Cuestión que nosotros, por la gestión de Alberto Fernández, me decía, no pudimos concretar por internas más duras y más confrontativas que la de este gobierno. Así que nada, iba por ahí. Sí. Pero bueno, me interesa el tema de lo que pasó con Sturzenegger. Lo ampliamos en un ratito. Y ahora el señor Solabarrieta. Buenos días. Buenos días, Pato, para vos, para Dani. En un ratito vamos a estar haciendo un breve repaso de lo que dejó esta semana la ley de lobby, Pato, que fue uno de los debates que se abrió, recordemos, junto al Superrigi, y que tuvo su primera reunión informativa, así que se le empieza a dar forma y vamos a entrar en detalles respecto a, bueno, ¿esto va a avanzar o no va a avanzar en una próxima sesión? Muy bien. Tengo sobre el tema, para cuando llegue el momento adecuado, Solabarrieta, 3 testimonios importantes, gente que conoce. Uno, porque tiene muchísima experiencia en el Congreso, uno es Miguel Pichetto, otro es un diputado mandato cumplido, pero muy laborioso, como Agos Carreño, y el otro es el santafesino Mayoraz. Eso dentro de un ratito. Títulos ahora, vamos. Lo dicho, recordamos, delegación del Bundestag alemán visitó diputados. Juliana Santillán destacó que la reunión constituye una muestra del lazo y relación que tenemos con Alemania.
Ley de lobby, la próxima semana exponen representantes de ONGs y cámaras empresarias. El Senado, recordamos, aprobó 74 pliegos judiciales. La votación se habilitó con los 2/3 de los legisladores presentes y luego se aprobó con 44 votos afirmativos. Y vamos ahora en orden del día a lo que pasó con este encuentro de diputados del Congreso argentino con representantes del Congreso de Alemania. La anfitriona fue la diputada Juliana Santillán. Ahí están las imágenes. Recordamos de todo lo acontecido. Imágenes que tienen que ver con que la reunión se llevó a cabo en el Salón Blanco de la Cámara de Diputados, donde recibieron a los parlamentarios del Bundestag. Juliana Santillán destacó que la reunión constituye una muestra del lazo y relación que tenemos con Alemania. En tanto, el presidente de Amistad con los Estados del Cono Sur, el alemán Stefan Keuter, ponderó el valor que tiene Alemania para la Argentina al afirmar que en la Argentina trabajamos con todos los partidos políticos. La también parlamentaria Viviana Tauschwitz manifestó el agradecimiento por abrir el diálogo y mostró un claro interés en lo que se refiere a temas económicos entre ambas naciones. También estuvo representando al bloque de Unión por la Patria Germán Martínez, que señaló que más allá de que hubo idas y vueltas en el vínculo con Alemania, los partidos políticos de aquel país siempre siguieron en diálogo con nuestro país. Otro de los participantes fue el libertario Andrés Laumann. Así que esto fue, repito, lo sustancial de esta visita de la delegación del Bundestag alemán a la Cámara de Diputados. Bueno, ahora sí vamos con todo lo que pasaba ayer en la Cámara Alta, donde se suponía, yo lo contaba temprano, que iba a ser una jornada con la aprobación de 50 pliegos, pero después pasaron cosas. Romero. Pato. Vamos a ir primero, si te parece, al tuit de Juan Bautista May, que es el ministro de Justicia, que fue el primero en pronunciarse con respecto de la aprobación de estos 74 pliegos, un extenso tuit en donde agradece al presidente por iniciar el camino de la reconstrucción del Poder Judicial y, por supuesto, también a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, así como también a los senadores y a la Comisión de Acuerdos puntualmente, que es la que dictaminó favorablemente todos estos pliegos en un primer lugar. La aprobación de 74 pliegos festeja tanto el ministro como después el presidente. En esos 74 pliegos se incluye obviamente también el de Micheli. Sí. Y, perdón, volvamos al tuit del ministro de Justicia. Lo que destacan es que es un triunfo, obviamente, teniendo el contexto de la parálisis de la justicia. Claro. Y destaca que tras más de 8 años de parálisis donde los postulantes esperaban, aún habiendo superado la selección, lo llamó esto un logro colectivo. También un reconocimiento a Santiago Viola, que es el secretario de Justicia. Y bueno, esta estructura de agradecimiento yo creo que resume bastante bien cuál es la postura del gobierno y por qué para ellos fue importante presionar cuando comenzó la sesión que se extienda la cantidad de pliegos que se iban a tratar, ¿no? Y una consideración en un vínculo generalmente muy áspero, Dani, del oficialismo con cualquier oposición, salvo algunos aliados, que se hable de un logro colectivo, la verdad que me parece un reconocimiento, porque además vos ves cómo se terminó votando y había una cantidad de integrantes del bloque del peronismo que terminaron convalidando varios pliegos. Así que la verdad que la palabra reconocimiento colectivo me parece una no es mirada... solamente un logro del oficialismo. Exactamente. Pero sí para mí es importante también remarcar
para que entendamos el volumen de lo que significa aprobar 74 pliegos judiciales en un contexto como el de ahora. Hace un poquito más de un año y un par de meses atrás, el gobierno estaba en la situación completamente opuesta. 6 senadores, 7 No tenía. solamente tenía pocos senadores, sino que se había expuesto el gobierno, con otra conducción de la justicia, a que le rechacen 2 pliegos para la Corte Suprema de Justicia. García Mansilla y Era un momento que decís, ¿cómo se remonta eso? La discusión judicial no se pudo volver a abrir hasta ahora, a partir de ese rechazo contundente del Senado hacia los pliegos del gobierno para la Corte Suprema. Ahora sabemos que con la conducción de Máiquez lo que están priorizando son los tribunales inferiores, que el tema de la Corte dicen que no se va a discutir hasta una eventual reelección del presidente, hasta que haya un volumen político lo suficientemente violeta como para no tener que negociar los jueces de la Corte, pero claramente, ¿por qué le ponen tanto énfasis a los tribunales inferiores? El Ministerio de Justicia hoy tiene esta idea en la cabeza de que son los tribunales que más importan a la hora de definir las sentencias y que esa parálisis que tienen, especialmente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los jueces de familia, destacan mucho algunos de los pliegos que se aprobaron ayer, están básicamente cambiando la dinámica. En más de un tribunal en la capital federal están aplaudiendo aliviados porque estaba completamente colapsado el sistema. Ahora, y esto cambia las cosas, ¿no? Ahora, te hago una pregunta, Romero, porque este es un tema muy importante, 11 de la mañana y 12 minutos. Y el tema justicia es un tema muy caliente. La pregunta es, ¿qué pasó? ¿Aceleró muy bien Máiquez? ¿Durmieron en la gestión anterior? Porque ¿cuánto hace que está Máiquez? ¿2 meses? ¿3 meses? 3 meses. ¿Viste? 3 meses. Digo, y se logra esto. Digo, ¿esto es el resultado también de un trabajo previo de la gestión de Cunio Libarona o es mérito de Máiquez y aceleró mucho en 3 meses para lograr esto? ¿O también hay otra mirada desde lo máximo del Ejecutivo diciendo, bueno, flexibilicemos cosas y avancemos? ¿Qué pasó, Es una Romero? pregunta compleja por varias razones. Uno, porque cuando vos decís la conducción de Mariano Cunio Libarona, también estamos obviando que el que estaba también ahí trabajando era el secretario de Justicia, que ahora es actual procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, del Riñón de Santiago Caputo. Sí. Entonces, decir la conducción de Cunio Libarona es más complejo que eso, ¿no? Por un lado eso, por otro tanto también entender que el proceso de elección de jueces pasa por el Consejo de la Magistratura. Claro, que tiene sus tiempos. Tiene sus tiempos, y lo destacaba hoy el ministro de Justicia. Las ternas que se están aprobando, que vienen del Consejo de la Magistratura, de la administración anterior eran las candidaturas. Claro. Entonces no es solamente el gobierno de Javier Milei el que tiene el resultado. Digo, esto es un proceso muy largo. Por eso. Entonces es muy complejo ver a dónde está el factor. Hecho, pero dale. Para darte una respuesta a la pregunta, claramente es la gestión de Máiquez en la que pone el acelerador para decir, revisamos todos los pliegos que queremos mandar y empezamos a mandarlos, porque aparte, reitero lo que te decía recién, después de lo que pasó el año pasado con el rechazo de los jueces de la Corte, el gobierno no se vio en condiciones, tenía pliegos, tenía archivados candidatos, pero no había podido avanzar con el envío justamente porque la situación política no era acorde en ese momento, aparte de año electoral. Ahora, un poco la idea justamente del recambio en su momento de Máiquez junto con Viola es, planteemos una estrategia de cómo seguir con la agenda judicial. Sí, y donde obviamente como es un proceso complejo, no todo es blanco y negro, un último dato que cuando uno mira la minucia de lo que es la historia del pliego de María Verónica Micheli, te dicen... Y mirá que incluso Micheli había terminado tercera en el Consejo de la Magistratura. No era la primera, pero bueno, termina postulándola o se termina postulándola para jueza, cuando el orden de prioridades a lo mejor no era la primera, sino que ocupaba ese lugar. Bueno, vamos a hablar de las prioridades ahora. Sí. Porque ¿qué pasó con el pliego de María Verónica Micheli? Vamos a ir a las placas. Este fue aprobado por 44 votos a favor, 18 en contra. Dentro de esos votos en contra, todos violetas. A partir de que... Menos Paltroni, creo, ¿no? Me parece que Paltroni votó a favor. No tengo el dato, pero puede ser porque Paltroni era uno de los que estaba alineado con la postura de Patricia Bullrich, quien se distancia del gobierno en esto en el pedido del retiro. Que se abstiene de votar, Bullrich, ¿no? Bullrich termina absteniéndose de votar. Recordemos que el pedido de retiro nunca se votó al final. Se votó directamente el pliego dictaminado de Micheli.
Y después, bueno, también otra abstención que hubo fue la de la radical Schneider. Sí. Así que esa fue la votación del pliego de María Verónica Micheli. ¿Por qué terminó tratándose el pliego de Micheli? Vamos a repasar un poco esta novela. Cuando se hace la reunión de labor parlamentaria el miércoles a las 11 de la mañana, se define que el pedido de retiro del pliego de Micheli se iba a tratar la semana que viene y que en la sesión de ayer originalmente lo que iba a haber era un ingreso del pedido de retiro del Ejecutivo, es decir, que empiece, digamos, a contar los 7 días para poder tratarlo la próxima semana. En ese sentido, el pliego dictaminado de Micheli también se archiva hasta que iban a resolver la semana que viene cómo iban a tratarlo. Ya de por sí era raro que la estrategia sea hacer una sesión exclusivamente para tratar el tema Micheli, si es algo que vos no querés seguir propagando. Pero ante no tener la situación definida sobre cómo votar y cómo se iban a ordenar los bloques, porque todo esto fue en una cuestión de una semana, el tuit de Bullrich y la reacción, la supuesta renuncia. La foto después. La foto con todo fue esta semana, ¿no? 48 horas, prefirieron patearlo para la semana que viene, iba a ser el miércoles, previo a que comience el Mundial, y que iban a tratar 50 pliegos y no 74 como fue finalmente lo que sucedió. Te pregunto, pero Sí. si yo soy un aspirante y mi pliego no se trataba ayer y quedo en el grupo de 24 y está el tema de Verónica Micheli, está el tema del Mundial, con toda razón voy a tener preocupación y suponer que a lo mejor mi pliego empieza a dormir como tantas veces el sueño de los justos. Exacto. Y pasa para el 2029. De hecho, hubo varios llamados por teléfono Claro. a altas horas de la madrugada de ese jueves Claro. con respecto de por qué mi no pliego yo? no está en el temario. Cuando empieza la sesión y se pretende ampliar, primero se habló de 53 y después llegaron a los 74. Sí. Se habló de ampliar la cantidad de pliegos. Fue algo que aparentemente la senadora Patricia Bullrich no estaba al tanto de que iba a pasar eso, de que iban a bajar esa orden. Hubo una orden claramente que provino de la Casa Rosada, una decisión en conjunto tanto con el Ministerio de Justicia como con la Mesa Política Nacional. Y esa jugada de último momento medio que desestabilizó la sesión porque obviamente si vos vas a agregar algo que no estaba en el temario necesitas una mayoría especial. Claro, y ahí sí viene un triunfo de la oposición y los aliados importantes porque logran 2/3, ¿no? Bueno, para es un tratar. triunfo de la oposición. Ahí es donde yo empiezo a ver, porque ¿qué ganan y qué pierden? Al final se aprobaron todos los pliegos que quería el gobierno. Sí. ¿Qué triunfo de la oposición es? La oposición No, en el tema termina... Micheli, digo. En el tema Micheli hubo Está 2/3 bien, pero por eso te digo, para lograr tratar el pliego. ya lo sé, pero Sí. digo, hay que poner en la balanza. Si Micheli no era una carta de negociación para la oposición, ¿cómo iba a conseguir el gobierno que la oposición convalide meter todo el resto de los pliegos dentro de los que se encontraba el hijo de Rosati? Sí, que hubo reclamos explícitos, me dijeron Bueno, también. sí, hubo reclamos. O sea, a lo que voy es, si vos pones Sí. en la balanza quién gana y quién pierde, la verdad es que acá no sé si ganaba tanto la oposición con que se apruebe el pliego de Micheli, tanto como ganaba el oficialismo con que se Lo que pasa es que aprueben los todo el resto. 2/3, lo que pasa es que los 2/3 es un número, Necesitas se ese aplicó los número. 2/3, claro. No, y más después si está, a lo mejor me apuro, pero si está la decisión extraoficial de que el Ejecutivo no va a convalidar el pliego. Bueno, ahora vamos a ir a Por eso, para que vamos dale. a poco. Sí. Van a un cuarto intermedio a partir de este reclamo, obviamente, del peronismo, decir, no podemos agregar todos estos pliegos, necesitas una mayoría especial. En ese cuarto intermedio se define justamente esta negociación de sumar el pliego de María Verónica Micheli. ¿Por qué? Y esto no lo es el elefante en la habitación, todavía no lo mencionamos. ¿Por qué el gobierno no quería el pliego de Micheli? Bueno, no hay una razón oficial, porque no hay, y lo que dice el ministro de Justicia es, no hay una necesidad de que el presidente tenga que explicar por qué quiere retirar un pliego. Entonces no es que hay una justificación oficial. Pero lo dijo Bullrich, lo dio a entender Bullrich explícitamente en su discurso, y es obviamente algo que también había leído, si no mal recuerdo, en Luis Majul, de un mensaje del presidente de que hay un conflicto de intereses según el gobierno, según su visión, porque ella es la cuñada de un periodista que investiga temas sensibles para el gobierno, como por ejemplo el caso de Libra, ¿no? Estamos hablando de Hugo Alconadamón, de La Nación. ¿Qué pasa ahí? Ya se abrió una causa también por discriminación, hay una cuestión ahí también, que es lo que decía Bullrich, una cuestión ética de que no está bien no convalidar un pliego por ese motivo, y en medio de toda esta discusión es que el gobierno había pedido retirarlo.
Cuando se va al cuarto intermedio y deciden, ok, vamos a agregar todos estos pliegos que vos querés, también metemos el de Micheli como claro. condición, bueno, ahí es cuando retoman la sesión y se aprueban en 3 tandas. Por un lado, el conjunto de pliegos La en mayoría. general, la gran mayoría de los Micheli pliegos. y 2 que no. Sí, Otro dale. para Micheli y otros 2 que eran 2 que el peronismo explícitamente No no iba a votar, no iba a convalidar. Y vamos a ir a la siguiente placa para ir a esta negociación. Fueron clave estos 2 nombres. Por un lado, el de Emilio Rosati, hijo del juez de la Corte Suprema de Justicia, que es un pliego que fue aprobado para estar en el Tribunal Federal de Juicio de Santa Fe. Sí. Que este es uno de los que el peronismo no quiso convalidar, junto con el de María Julia Sosa, que es la secretaria del juez Ercolini. Exactamente. Esos eran los 2 que el peronismo no quiso convalidar. Ese era un pliego clave que había quedado afuera y que quería incorporar el gobierno. Y después el otro, que se puso un poco en disputa, fue el de Yamil Susana Bernán, que este pliego es importantísimo. De pareja. Es importantísimo el cargo, porque claro. esta es para la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal. Hoy el ministro de Justicia, lo escuchábamos en Radio Mitre, destacar puntualmente el colapso que mantiene este tribunal. De hecho, se nombró tanto a Bernán como también a Nicolás Grapazono para la Cámara de Casación de este tribunal. Así que también no solamente es el nombre, Pato, es cuál va a ser el juzgado que tienen que llenar vacantes. Y este nombre supuestamente era algo que se puso en conflicto por ser la esposa del ex jefe de gabinete de Mariano Cunio Libarona, quien habría tenido algún tipo de enfrentamiento con el ala de Caputo cuando estaba Amerio en la cartera. Esa es como una versión que trascendió, obviamente, que te dicen, no, bueno, esto es una jugada de ellos, no entiendo por qué nos lo atribuyen a nosotros. Más allá de la interna y de por qué sí, por qué no, lo cierto es que había un cúmulo de pliegos que, como vos bien decías, Pato, los mismos candidatos querían que se traten sus pliegos, y esa presión, más la presión del gobierno para que se aprueben todos, es lo que termina siendo la gran victoria de que se hayan incorporado y aprobado. Vamos a ir a la última placa haciendo mención, Pato, a esto que vos mencionaste, que es, ¿puede ser que el presidente no firme el decreto de nombramiento? Bueno, en el gobierno te dicen que el presidente tiene esa facultad porque la Constitución dice explícitamente que es el presidente el que nombra a los jueces con acuerdo del Senado, pero también hay otras interpretaciones con respecto de una vez que el trámite, o sea, que el Senado ya aprobó el pliego, el trámite se cumplió. O sea, no es que ya es juez, o sea, no es que el presidente puede vetar un pliego. Pero sí es cierto que el presidente tiene la potestad de nombramiento, entonces puede guardarse esa carta. Y es más, también te dicen que ha sucedido que ya hay desde el 2020 jueces que han sido aprobados por el Senado y que nunca fueron nombrados por decreto, y ese congelamiento de nunca nombrarlo por decreto ya ha sucedido, y por ende el presidente tiene la potestad de hacerlo. Eso por un lado. Y por otro lado, ¿por qué también baja un poco el impacto de cómo al gobierno le afecta la de Micheli? Esto para mí es lo más importante, porque aunque el presidente la nombre, el tribunal al que está atribuido, que es el Tribunal Federal Oral de La Plata, no está habilitado, no está operando, y para eso se necesita que el Consejo de la Magistratura eleve un informe. Ahí es clave el tema presupuestario. Totalmente, eso pasó durante todo el año pasado, se creaban tribunales y no había recursos. Exacto, efectivamente. y después una acordada de la Corte Suprema de Justicia para que habilite la operación de este tribunal. Es decir, el presidente puede firmar o no el decreto. Ponele que lo firma, en el mejor de los casos, igualmente Micheli no asumiría como juez hasta en tanto se empiece a habilitar la operatividad del tribunal. Me voy al corte, pero un dato histórico, y no me remonto a más allá de 10 años, pero esto es simple. 2015-2019 gobernó el PRO. El PRO tenía una ínfima minoría en el Senado, no podía avanzar nunca con la designación de jueces y no pudo avanzar. Después vino la durísima interna de Alberto con Cristina y no podían nunca conformar los 2 tercios. Y la verdad, lo raro y lo singular es que este gobierno, que hasta el año pasado tenía 6 senadores, construyó esta mayoría de 2 tercios y votaron 74 pliegos. Más allá del 2015, no sé, pero es un dato muy, muy relevante de los últimos 10 años, por lo menos. Pausa, ya venimos.
Leyes en un minuto. Régimen de incentivo para medianas inversiones. El Gobierno Nacional reglamentó el RIMI, un nuevo régimen diseñado para las pymes. El objetivo es apostar por la innovación, el crecimiento y la creación de empleo. Enmarcado en la Ley de Modernización Laboral, el RIMI fortalece la producción local y dinamiza las economías regionales. El nuevo sistema ofrece previsibilidad y beneficios fiscales clave para fomentar inversiones tales como devolución acelerada de IVA, estabilidad normativa, reducción en la alícuota de ganancias y exenciones para importar bienes de capital. Fomenta inversiones en sectores estratégicos. Esto significa generar condiciones favorables para cualquier pyme que desee adherirse a este sistema. El régimen se adapta al tamaño de cada empresa con escalas que comienzan en los $150.000 de inversión. Con este marco, Argentina da otro paso esencial para impulsar la inversión productiva a nivel federal. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Quiénes conforman el Congreso? El Congreso de la Nación está conformado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es el número fijo, estipulado por la Constitución Nacional. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. En el recinto, los diputados se agrupan en bloques y en interbloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques, integrados por un solo diputado. El bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda, y en el centro, los bloques con menos cantidad de integrantes. Son requisitos para ser diputado: tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina, haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos.
Leyes en un minuto. Acuerdo Mercosur-Unión Europea. Este acuerdo surge luego de 25 años de negociaciones entre ambos bloques y fue ratificado en diputados con 203 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones. Gracias a esta ley, se crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, alcanzando a casi 800 millones de consumidores. En un contexto de fragmentación económica, funciona como una alianza estratégica de cara al futuro. Los puntos más importantes del acuerdo son la eliminación de impuestos y aranceles de importación, lo que facilita el comercio bilateral y la cooperación técnica entre ambos bloques. El acuerdo no se limita a bienes físicos, sino que también incluye regulaciones sobre servicios, propiedad intelectual y desarrollo mutuo. Además, establece un mayor acceso al mercado europeo para productos como carnes, vinos y agroindustria. Adicionalmente, contempla el ingreso de maquinaria y vehículos de origen europeo. Tras ser aprobado por el Congreso, Argentina y Uruguay se convirtieron en los primeros países del Mercosur en ratificar el acuerdo. Este acuerdo consolida una alianza comercial estratégica entre ambos bloques. Leyes en un minuto. Régimen penal juvenil. El 12 de febrero, la Cámara de Diputados aprobó el nuevo régimen penal juvenil con 149 votos a favor, 100 en contra y 0 abstenciones. A partir de esta ley, se baja de 16 a 14 años la edad en que las personas pueden ser juzgadas penalmente. Para delitos graves, como homicidios, robos violentos o secuestros, habrá prisión efectiva en espacios específicos, siempre separados de los adultos. En cuanto a las penas, tendrán un máximo de 15 años. Por otro lado, en el caso de los delitos menores, se van a aplicar otras medidas como la reparación del daño, servicios comunitarios, restricciones de circulación, monitoreo electrónico y programas educativos. Además, se crea el rol de supervisor, que estará a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado. Bueno, segunda parte, vamos a un tema muy interesante, que es el tema lobby, que es el accionar o el marco para que accionen representantes del sector privado en un ámbito público como es el Congreso de la Nación, defendiendo los intereses de determinados sectores, qué sé yo, el que sea, puede ser el sector automotor, el sector alimenticio, el energético, se trata de algún proyecto y representantes de esos sectores vienen al Congreso a plantear sus dudas, objeciones e intereses. Se trata de legislar sobre eso, va a haber una convocatoria la próxima semana para cámaras empresarias y ONGs.
Diga Solabarrieta, por favor, a ver. Bueno, Pato, en principio esta es la gran novedad, ¿no? Que esta semana comenzó el debate de esta ley de lobby, que básicamente viene de larga data ya, básicamente se han presentado muchas iniciativas, inclusive el propio Miguel Ángel Pichetto fue el primer diputado en tomar la palabra y habló de una ley que había presentado junto a IOMA en su momento en el 2004, para que tengamos referencia de un proyecto que nunca llegó a buen puerto, digamos, en cuanto a su aprobación. La idea era empezar a formalizar un poco el debate, traerlo aquí a diputados y la semana próxima con cámaras empresariales, ONG, que bueno, vos comentabas. Las ONG dicen que es un proyecto que los puede complicar, pero bueno, veremos. Sí, exactamente. Bueno. Y habrá que ver en definitiva cómo se van a poder registrar precisamente en este registro que se formaliza, que ahora te lo voy a contar con detalle. Bueno, comenzamos con testimonios. Primero justamente el diputado Miguel Pichetto, que decía lo siguiente. Una convocatoria que ha hecho el presidente Mayoral para abordar el debate sobre la ley del lobby, una ley que resulta importante analizarla con detenimiento y tratarla en función, digamos, de situaciones que se están desarrollando en la Argentina. La verdad que esta ley debería haber sido uno de los primeros temas antes de que el gobierno iniciara el proceso de privatizaciones, porque el lobby siempre existe. Lo que es importante es transparentarlo. Siempre hay gestores de negocios detrás de una operación, de una concesión, de una privatización. Y me parece que la Argentina tiene que tener transparentado este tema. Así que comenzamos el debate sobre esta ley. Hay un proyecto del Poder Ejecutivo. Hay una vieja iniciativa mía que la había presentado con el senador Jorge Yoma en el año 2004 cuando era senador, que nunca se trató, y bueno, y también hay aportes de Agos Carreño, de la diputada Banfi, que van a plantear allí sus miradas respecto a este tema. Empieza un debate, me parece que este es un tema serio, que hay que abordarlo con responsabilidad. Bueno, ahí está, un testimonio que me parece que vale, el de Pichetto, porque Pichetto habla de un proyecto propio, habla de que cree que el tema es muy importante y necesario cuando, digamos, él es un hombre de la oposición y cuando el proyecto es un proyecto oficial, pero lo escuchas a Pichetto y parecería ser que hay como una señal importante convalidando la posibilidad del tratado. Vamos con, justamente, él lo mencionaba, el cordobés Agos Carreño, que era hasta hace poco compañero de bancada de Pichetto. A ver. Nos ha convocado el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el tema del lobby. Ha invitado a todos los que hemos presentado, siendo diputados, proyectos que tengan estado parlamentario y otros que aún sin tener estado parlamentario pueden aportar. Creo que eso es sano. Yo he sido muy crítico del gobierno cuando traía todo a libro cerrado y en este tema pareciera que quieren intercambiar ideas y tratar de lograr consensos en el proyecto. El proyecto del Ejecutivo es muy robusto, pero también bastante rígido. Los otros proyectos tienen cosas que pueden ser superadoras en algún punto, así que espero que lo que siga sea que se empiece a trabajar en un proyecto superador que contenga las posiciones de todos los bloques y que realmente se pueda aprobar una nueva ley de lobby en la Argentina. Bueno, la verdad que también en el sentido de lo que dice Pichetto, Agos Carreño reivindicando la posibilidad del debate y rechazando lo que en algún momento en el Congreso se indicaba que esto funcionaba como una escribanía, un bloque que tenía la mayoría necesaria para no discutir nada y no se discutía nada. Acá nadie tiene 129 votos, hay que debatir todo y parece que es un buen camino que reconocía el cordobés Agos Carreño. Un testimonio más ahora del santafesino de la Libertad Avanza, Mayoraz, que dice esto. Con la Comisión de Legislación General vamos a empezar a discutir en una reunión informativa el proyecto del Ejecutivo de gestión de intereses. Hay muchos proyectos presentados por otros bloques, hay mucho interés en la Cámara de Diputados de hace muchísimos años en tratar esta cuestión que tiene que ver cómo se gestionan los intereses de los distintos actores de la sociedad en la Cámara de Diputados y en la política en general. Una inquietud que vienen, digamos, manifestando desde el sector privado, de las ONGs, también involucra este proyecto de ley a los estados nacionales que gestionan intereses en la Argentina y es una manera de cumplir con una promesa del presidente de darle transparencia a la actividad que realiza la política en la Argentina y creemos que es una deuda pendiente que tenemos que cumplir ahora.
Bueno, deuda pendiente, vamos, Solabarrieta, a ver, bueno, diga. vamos a hablar de esta ley de lobby que recordemos, Pato, entonces comenzó esta semana el tratamiento. Ahí lo veíamos a Nicolás Mayorás, que fue uno de los protagonistas, siendo presidente de una de las comisiones que fue partícipe de esta ley de lobby, que comenzó el debate, y vamos a repasar justamente en placas los datos más importantes y sobre el final te voy a comentar un poco cómo viene la situación en base a una posible próxima sesión especial que ayer un poco hablábamos con los compañeros aquí en la mesa en referencia a las dos posibilidades, miércoles 17 o miércoles 24, siendo el miércoles 24 tal vez la opción con más fuerza para que se lleve a cabo una próxima sesión. ¿Cuándo dijiste, perdóname? Y miércoles 24, parece. Antes del 25. Sí, sí. Ya sí. me estás caminando, Solabarrieta. Antes me dijiste el 17, ahora pasamos al 24. No, te dije que eran dos opciones, pero por tiempos, sí, 24. Inclusive para una mayor comodidad para llegar y a para una sesión tratar que esto, sobre el por ejemplo. Super Rigi. Super Rigi. Super Rigi va a ser seguramente el tema. Sí. La ley de lobby está bien. No te podría asegurar que esté en una próxima sesión. Pero Super Rigi para el 24. Es la idea, Mirá es la vos. idea. No significa que esté, pero es la idea principal. Habrá que ver en definitiva también los proyectos que vengan del Senado, qué otros temas se puedan llegar a colar, pero del oficialismo tiene la clara intención de que el Super Rigi pueda estar en una próxima sesión. Dale. Bueno, decíamos entonces que Asuntos Constitucionales y Legislación General fueron las dos comisiones que comenzaron este debate. Primera reunión informativa de este proyecto, que lo que busca básicamente es la legalización, el hecho de poder regular las gestiones de intereses ante funcionarios y legisladores, y esta iniciativa que apunta a dar mayor transparencia a las decisiones públicas. Para que se entienda, esto básicamente lo que pretende, para explicarlo en criollo, es que aquellas reuniones que puedan tener funcionarios, legisladores, para tratar un tema con sectores interesados en determinado proyecto, no lo hagan tal vez en un café o en alguna oficina privada, sino que haya un registro básicamente donde se ponga el nombre y apellido a quienes tengan interés sobre un proyecto de ley en base a, bueno, lo que le pueda cambiar económicamente hablando o sustancialmente hablando. Vamos a ir a la próxima placa, exactamente donde está el punto más importante, el registro público de gestores de intereses. Será un tema posiblemente de los más interesantes para ver cómo se va a poner un criterio en este aspecto, Pato. Me comentaban que la semana próxima, donde los sectores empresariales, las ONG, van a estar presentes. Todavía no hay un listado oficial, estamos todavía a muy temprano tiempo, ¿no?, en este aspecto para conocerlo. Pero lo importante es que ya hay, desde el proyecto del oficialismo, que es lo que estamos repasando, es que hay algunas características. Tendrá que ser digital, será gratuito y de acceso abierto para la ciudadanía, lógicamente, porque acá está el punto, ¿no? La ciudadanía, la que, en caso de que tenga un cierto interés de saber y de conocer cómo se gestiona un proyecto de ley en cuanto a su aprobación o no, pueda conocer cuáles son las empresas, las ONG que están detrás justamente de los intereses de ese proyecto. Deberán inscribirse personas y empresas que hagan lobby ante el Estado. Y acá, cuando hablamos de la palabra lobby, el propio Miguel Ángel Pichetto fue el encargado de elevar la voz y decir, ojo, porque el proyecto del Gobierno Nacional le da un nombre más sustancial, que es el que estamos viendo arriba, régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, y habla un poco del tema de la definición de lobby, que es básicamente como se la conoce a esta ley, y ahí es donde también hay una especie de rispidez con la oposición. No significa, Pato, que estos sean todas contras por parte de la oposición. Con cualquiera que vos te sientes a hablar o quien puedas intercambiar un mensaje, un llamado telefónico, seguramente en un gran porcentaje, por no decir el total, te va a decir que se necesita una ley de lobby. ¿Sabes qué? Es un tema, para articularlo, interesantísimo, y que lo tenés que mirar sin anteojeras. Yo te digo dos casos que acá pasaban permanentemente. Sí. Ahora se han relativizado, pero uno era el del tabaco, donde obviamente siempre había proyectos para fumar menos, para acotar lugares, y venían los representantes del sector tabacalero diciéndote, che, mira, la verdad que nosotros no queremos eso, nosotros somos una industria, le damos trabajo a mucha gente, si se fuma menos, bueno, después tiene que laudar el legislador, qué es mejor, si cuidar la salud o cuidar los puestos de trabajo. Claro. Pero el sector empresario te plantea eso. Ni hablar.
lo que pasa con el azúcar. Cuando sectores que en preservación de la salud te dicen, che, consumamos mucha menos azúcar porque el azúcar es muy dañina, bueno, vienen los representantes del sector azucarero y dicen, sí, pero ¿sabés qué sucede? Vos tenés economías regionales y provincias enteras que viven de la producción de azúcar. Si vos la tocás, ¿qué hago yo con ese sector? Se da todos los años eso, Sí. ¿eh? Así que la verdad que es un tema muy, muy válido. Bueno, Seguimos. sí, y podemos estar horas hablando de proyectos que puedan tocar Ni distintas hablar. industrias. Ni que hablar, por ejemplo, se me viene a la cabeza el caso Sí. de el prohibir la pirotecnia en cuanto a lo que tiene que ver con el rubro, que básicamente hoy está Sí. desaparecido de Sí. la venta legal. Pero viste, ahí hay consenso, eran menos. Sí, 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 el trabajo totalmente. generado era menos, pero bueno, pero sí, siempre sí. hay sectores interesados en este aspecto. Ni te cuento lo que era la pelea por el correo argentino o el correo abierto a capitales extranjeros en los 90, ni Sí. te cuento. Sí, sí, sí. Dale. Bueno, y además estamos hablando que regionalmente, por ejemplo, tenemos países como Brasil y Chile que de antaño ya tienen justamente legislación de lobby, Estados Unidos que tiene su ley de lobby justamente desde el año 1946, para que tengamos una idea, y recientemente se han sumado algunos otros países como Perú, México, Canadá, para que tengamos también un poco el contexto de alrededor de la Argentina respecto a este tipo de leyes, sumando esto que decía, con cualquier legislador que hables posiblemente te diga, la verdad que necesitamos una ley de lobby. Dale. No quiere decir que esto esté tan avanzado. Dale. Vamos a ir a la siguiente placa 3. para seguir el repaso justamente de lo que implica este régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses. Los gestores deberán presentar informes trimestrales de actividades. Cada reunión o contacto con funcionarios deberá quedar registrado oficialmente, que acá está el punto me parece más importante. Los encuentros deberán informarse dentro de los 5 días hábiles. Este aspecto es muy importante porque de acá posiblemente nazca uno de los temas que tal vez está más en consonancia con los pocos encuentros que puedan llegar a tener los legisladores opositores con este proyecto del Gobierno Nacional, porque está en disputa, Pato, un tema que seguramente lo vamos a ver en la siguiente placa y que tenga que ver La última, dale. con lo que refiere a las sanciones, ¿no? Con la parte punitivista, si querés mencionarlo de esta manera. El gobierno sostiene que busca darle transparencia a la relación del público y privado en este aspecto también. Y también apunta a prevenir conflictos de interés y tráfico de influencias, además de fijar reglas claras para la actividad del lobby, que es también otro de los aspectos principales. Y en la siguiente placa vamos a ver justamente otro de los temas también interesantes, y esto que te decía respecto Dale. a lo que tiene que ver con las sanciones. Ah, esta era Dale. la última. Bueno, Dale, sí. esto te lo cuento yo entonces, Dale. Pato, que no lo Dale, puse dale. aquí en las placas. Sí. Hay previstas sanciones de multas para, en principio, lo que son multas económicas respecto al incumplimiento de algunas de estas reglas que se van a imponer. Todavía no está claro, este es el proyecto del gobierno, puede llegar a resumirse en un texto con consenso y con algunos puntos de otros proyectos que ya han ingresado aquí al Congreso. Las multas que en principio van de 5 a 500 salarios mínimos vitales y móviles, hablamos de 1.800.000 a casi 8 millones, para que tengamos una referencia, pero hay multas que son agravadas, que van hasta los 2.000 salarios mínimos vital y móvil, y ahí ya hablamos de una cifra de más de 700 millones de pesos. En este caso también otro de los temas es que cuando se agravan este tipo de sanciones respecto a lo que tiene que ver, por ejemplo, con una relación, un lobby con referentes extranjeros o capitales extranjeros, hay multas inclusive de prisión, en este caso de hasta 3 años, Pato. En este caso que es excarcelable, pero que ahí está uno de los puntos que, por ejemplo, Miguel Ángel Pichetto decía, mi proyecto tiene multas económicas y en todo caso lo adjunta con el Código Penal, por ejemplo, con el cohecho, con la defraudación, que son, por ejemplo, inhabilitaciones para los funcionarios públicos hasta 6 años, por ejemplo, para ejercer cargos públicos. Muy bien, exactamente 11 de la mañana con 49 minutos. Tengo un dato más enseguida de Daniela Romero sobre lo que puede venir en el Senado, pero antes recuerdo agenda de comisiones de la próxima semana. El martes a las 11, Comisión de Obras Públicas. Sí, señor. Este es un tema, acá, si no me equivoco, preside un representante de Unión por la Patria. Y lo que pasa es que, bueno, la verdad, el gobierno te dice no hay recursos. Claro. Y la oposición plantea proyectos que después, bueno, no hay fondos para la financiación.
y va a haber invitados que exponen sobre la situación actual del sector. Y el martes a las 12, reunión conjunta de esta comisión con empresarios del sector industrial. También el martes a las 15, comisión de industria. Y el miércoles a las 16, comisión de derechos humanos y garantías. Debate con invitados sobre las prisiones domiciliarias en la República Argentina. Temazo ¿no? Que tiene que ver con Cristina Fernández, tiene que ver con las tobilleras, tiene que ver con lo que está pasando en numerosa cantidad de casos. Así que bueno, esto repito, miércoles a las 16. Acá debe haber un dato, pero yo no tengo el registro en este momento de cuántas domiciliarias hay, pero deben ser, me parece que miles. Pero bueno, dato, repito, para el miércoles a las 4 de la tarde, calendario de comisiones en diputados para la próxima semana. Le pregunto, Romero, después de lo que pasó ayer, espíritu y ánimo celebratorio en la Cámara de Senadores. Primero, Pipa de la Paz con Patricia Bullrich, ¿y qué viene? A ver, mira la cara que pone. No, yo creo que en el Senado no sé si están festejando mucho. Yo creo que festejan más en Casa Rosada. Pero en el Senado lograron lo que querían. Sí, no, lo que yo veo que pasa en el Senado es que quedó un clima muy áspero con la jefe de bloque, con Patricia Bullrich. Por toda la situación que se llevó adelante esta semana. De los propios, decís vos. De los propios. Hay una situación dentro del bloque de La Libertad Avanza de mucho malestar. No es nuevo. Ya vienen habiendo como algunas quejas quizás. El tema es que ¿qué tanto puede llegar a decirle cualquiera de los senadores que aparecen con la ola libertaria a una persona con la muñeca política y el peso propio que tiene Patricia Bullrich? De acuerdo, pero yo sabés como te escuchaba que pensaba, ¿sabés la anomalía o lo raro? Que vos lo que necesitas de un jefe de bloque es que sea el más leal al Ejecutivo. Y acá me parece que algunos integrantes del bloque ven, sin tanta experiencia como Patricia, que son ellos más verticalistas que la presidenta. Eso absolutamente, pero porque Patricia Bullrich, no, como siempre dicen, no es empleada de nadie. Exactamente, sí. Pero bueno, a ver, la situación es rara, porque justamente el rol que tiene Patricia lo tiene ahí por tener las características que tiene ella, ¿no? La muñeca política que tiene, la posibilidad de negociar, la posibilidad de entender cómo funciona el Congreso y la política en general, pero también es cierto que el tener esos niveles de autonomía genera quizás una descoordinación con el resto que le reprochaban. Por ejemplo, no puede ser que me entere por un tuit lo que vos pensás. En un gobierno no acostumbrado a esos márgenes de independencia, efectivamente. Encima eso, ¿no? Pero bueno, eso ya viene pasando, por ejemplo, cuando se debatió la reforma laboral, la negociación la llevó adelante más que nada Patricia. Bueno, hay que acomodar este ambiente, ¿no? Para que pueda el gobierno poder reimpulsar la agenda, teniendo también en cuenta que una batalla que quedó pendiente es propiedad privada, que es muy importante, y también que se viene el debate por la reforma política. Totalmente, exactamente, donde ella también ya planteó diferencias. Daniela Romero, muchísimas gracias. A ustedes. ¿Le sigue doliendo la cabeza, Romero, no? No. Entendí mal. Hoy estoy bien. Bueno, vamos. Señor Gonzalo Solabarrieta, muchísimas gracias. Por favor, un placer, Hasta Pato. aquí llegamos. Enseguida la continuidad de DTV. La estoy viendo a mi amiga Verónica por ahí, Benaim. Así que enseguida más en DTV. Gracias. Buenos días.